Bueno, vamos a continuar con las charlas de bipedestación y marcha. En esta oportunidad vamos a hablar de rodilla. Les recuerdo, acá les dejo mi email. Nos podemos comunicar por esta vía. Bueno, siguiendo con la tónica con la que veníamos charlando, vamos a primero ubicarnos en qué tipo de estudio es. Es una radiografía. La sección que vamos a estar hablando es rodilla, así que es una rodilla y es una rodilla frente. Vemos esto es superior y esto es inferior. Esta es la epífisis distal del fémur. Tenemos acá el cóndilo medial, el cóndilo lateral, superpuesta a la sombra de la epífisis, el sector distal de la diáfisis del fémur. Tenemos la sombra correspondiente con la rótula, con su base y su vértice hacia abajo. Después tenemos la tibia con las espinas tibiales medial, lateral y los platillos tibiales correspondientes. Y acá tenemos el peroné, la cabeza del peroné con el vértice y su cuello. Fíjense cómo vemos las partes blandas también, esto lo vamos a ver en esta RX, pero presten la atención en las subsiguientes, cómo la densidad del músculo, si se fijan, es distinta que la densidad del tejido celular subcutáneo. Si el músculo más denso que el tejido celular subcutáneo. Continuamos viendo una RX de frente de rodilla, ¿sí? Acá están señalados los otros reparos anatómicos que en la RX anterior no se veían. Se las dejo para que lo vean y lo repasen. No recuerdo si en las otras clases se los mencioné esto, pero hay una plataforma que está muy buena que se llama Imayos, ¿sí? Lo voy a dejar en la descripción de este video escrito, cómo se llama la plataforma. Si bien es una plataforma paga, la parte de radiología convencional de miembro inferior es de libre acceso, así que por ahí pueden usarla para repasar, es muy buena. Esta es una imagen de una radiografía de rodilla de perfil. Si ustedes se fijan en el perfil, vemos distintas cosas. Vemos mejor la parte posterior de los cóndilos femorales, que en la otra no lo veíamos. Y si se fijan, esta doble línea acá corresponde con la superposición de los cóndilos, ¿sí? Hacia atrás el medial, que es un poquito más grande, y el lateral un poquito más chiquitito, ¿sí? Eso se puede apreciar en la RX de perfil. Cuando está bien sacada, se ve de esta manera. Cuando el paciente está medio torcido o no está bien posicionado, se desproyectan los cóndilos femorales y no queda tan bien la placa, ¿sí? Vemos la patela en su cara anterior, su cara posterior o articular, el espacio articular femorotibial y el borde posterior de la cabeza del peroné, ¿sí? Esto es una rodilla, chicos. Insisto en el concepto de que esto es una rodilla porque hay quienes capaz alguna vez se lo han confundido con un codo. Bien, otra forma de estudiar la rótula es con un axial de rótula. Si se fijan, esta radiografía, el paciente está con la pierna flexionada sobre el muslo, ¿sí? Y nos permite evaluar muy bien la morfología de la rótula y el espacio fémoro-patelar, ¿sí? Este espacio de acá se llama fémoro-patelar. Este es el cóndilo femoral interno y por acá tenemos el externo, ¿sí? Estas son rótulas normales. La carilla articular posterior de la rótula está tapizada por un cartílago articular. Continuando con la evaluación anatómica de la rótula, tiene una forma como triangular con una base superior y un vértice inferior y las dos carillas articulares. Si recuerdan en el slide anterior, pueden volver. Tiene dos carillas articulares, una faceta lateral y una faceta medial. Y un vértice en el sector medio. Otra RX de axial de rótula. Podemos ver las carillas articulares que yo les decía y el vértice separándolas. Y acá el espacio intercondilio, ¿sí? Por este lado tenemos el cóndilo medial y el epicóndilo medial superpuesto y hacia el otro lado el lateral, ¿sí? Son distintas sus morfologías, pero aparte fíjense que acá parcialmente se visualiza la sombra de la cabeza del peroné, entonces sabemos que esto es lateral y esto es medial. Avanzando un poquito en la evaluación anatómica, Weaver
clasificó la morfología de la rótula. Lo más común es que las personas tengamos morfología tipo 2. Estas otras morfologías son más difíciles de ver y este tipo de morfología sobre todo está asociada con patología de la rótula, ya que no presenta esta depresión que mantiene su posición y la hace más propensa a la luxación de rótula. Entonces, muchas veces los traumatólogos, los médicos piden el axial de rótula para ver la morfología de la rótula y es importante saber qué forma tiene. Vamos a empezar a ver imágenes, se las voy a dejar, mírenlas, analícenlas. Estas eran ideales para charlarlas en clase. Tenemos acá una RX de frente y perfil. En el frente vemos, este es el sector lateral, tenemos el peroné, la tibia, el fémur. Este es un perfil, vemos muy bien la patela. Fíjense acá cómo se ve la sombra de la patela superpuesta a la epífisis del fémur. Y si se fijan, este puntito de acá, siempre me gusta preguntar qué les parece que es. La densidad es similar a la del hueso, o sea, esto es una pequeña calcificación, es un osículo accesorio, se llama favela, es bastante frecuente de ver y no tiene ningún tipo de trascendencia clínica. Vemos también este relieve en la tibia, en la cara anterior, es a nivel de la espina, la inserción del ligamento rotuliano. Esta otra imagen, si se fijan, ya pasamos a otro tipo de estudio. La cortical es negra, entonces estamos ante una resonancia. Fíjense, la cortical del hueso es negra y aparece esta imagen hipointensa acá, en el medio del hueso. Entonces también podemos darnos cuenta a través de la imagen que esta es una persona joven, probablemente sea un adolescente, ¿sí? Todavía no ha terminado de cerrar el cartílago de crecimiento del fémur y de la tibia. Esto es superior, esto es inferior. En esta primera imagen estamos viendo un sagital, o sea que esto es anterior y esto es posterior. Fíjense la rótula, ¿dónde está? Este es un sagital estricto y estas son paramediales, ¿sí? O parasagitales. Vemos acá el tendón del cuádriceps, el rotuliano, la inserción en la base y en el vértice. Esto es cartílago articular. Y entre el fémur y la tibia, esta estructura triangular hipointensa con una base libre y un vértice hacia adentro que corresponde con el cuerno posterior de uno de los meniscos, ¿sí? Nos vamos hacia un sector parasagital, más hacia afuera de la rodilla, ya no vemos la rótula y vemos como el cuerno posterior y el cuerno anterior del menisco se empiezan a unir y estamos viendo parte del borde del cuerpo del menisco. Pasamos a esta otra imagen. Si recuerdan, en la imagen anterior veíamos el tejido graso de color blanco. En esta oportunidad el tejido graso lo vemos de color negro, pero igualmente estamos ante una resonancia. Este tipo de resonancia en particular lo que hace es apagar, vamos a llamarle entre comillas, poner en negro el tejido graso y nos permite realzar el líquido, ideal para buscar edema por trauma, inflamación o cualquiera sea su causa, pero sigue siendo una resonancia. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya sé que soy muy reiterativa con esto, pero me parece que es clave que lo aprendan, es por la cortical del hueso que continúa siendo negra. Este es un corte coronal de rodilla, estamos bien posterior, fíjense que este es la parte posterior de los cóndilos femorales, el interno, el externo, platillos tibiales, espinas parcialmente visualizadas y la cabeza del peroné. Este es un corte un poquito más central del coronal de la rodilla y ante esto piensen, tómense un segundo, piensen a qué rodilla corresponde. ¿Corresponde a la derecha o corresponde a la izquierda? Entonces, ya lo pensaron, corresponde con la rodilla izquierda, ¿sí? Tiene el peroné de este lado de la pantalla. Continuamos viendo las estructuras. Acá vemos
el menisco interno, parte del menisco externo. Ya a este nivel se empieza a ver parte del cuerno posterior y acá todavía vemos bien el cuerno, por cómo está cortada la imagen. Fíjense esa línea hipointensa que tiene, perdón, hiperintensa que tiene en la región central. Eso es un pequeño desgarro, nadie les va a ir a tomar eso, simplemente para que lo vean. Vemos acá una imagen un poquito más anterior de un corte más anterior de la rodilla respecto del slice anterior. Vemos parcialmente los ligamentos cruzados, vemos ambos cuerpos de los meniscos. Este sigue siendo el externo, el interno. Y empezamos a ver los ligamentos colaterales. Bueno, resonancia cortical negra, región rodilla, corte axial. Vemos la patela, la vemos con las facetas posteriores. La cortical del hueso es la línea hipointensa y lo otro que es isointenso con las partes blandas por detrás es el cartílago articular. Seguimos avanzando en las imágenes y empezamos a ver mejor el tendón extensor. Ya está a este nivel, esto es femoral, ¿sí? Con sus cóndilos, y esto va descendiendo la imagen hasta llegar a la tibia. Fíjense cómo se ven los platillos, y estas imágenes hipointensas parcialmente visualizadas son volúmenes parciales de los meniscos que los estamos agarrando en ese corte. Paquete vasculo nervioso, esto es anterior y esto es posterior. Y vemos muy bien a este nivel los retináculos, ¿sí? Patelofemorales. La resonancia anterior, veíamos la grasita negra, en esta la vemos blanca, ¿sí? Esta secuencia no tiene esto que yo les comentaba que es la saturación grasa. Este es un sagital de rodilla. De rezo vemos la corteza negra y en este caso están oblicuados los cortes para ver bien los ligamentos cruzados. Vemos acá el ligamento cruzado anterior, más finito, con dos fascículos, el anteromedial y posterolateral. En general en resonancia los podemos diferenciar muy bien a los dos, y después el ligamento cruzado posterior mucho más grueso que el ligamento cruzado anterior. Acá vemos parcialmente el cuerno anterior de uno de los meniscos, ¿sí? Y fíjense que en este sagital está completamente oblicuado, no vemos la patela, vemos el receso suprarrotuliano de la sinovial con algo de líquido. Bueno, ya vamos casi terminando. Esta última imagen es una resonancia cortical negra y si se fijan acá puse un cartelito bastante sutil que notan, y esto sería para que lo charláramos, pero bueno, esta imagen hipointensa acá está en la tibia, ¿sí? Esta es una perforación que se hace. Y este corte es el corte en el cual habitualmente vemos el ligamento cruzado anterior, que en esta no se ve. Es un paciente que le hicieron una reconstrucción por una ruptura del ligamento cruzado anterior y tuvo la mala suerte de volver a cortárselo, algo que suele suceder. Les dejo esta última inquietud anatómica que es la pata de ganso, que ven acá los tres tendones correspondientes con los tendones del sartorio, grácil y semitendinoso, que corresponden a cada una de estas flechitas en un sagital y un axial de resonancia en ambos casos. Esta es su función. Es un tema que a mí me gusta particularmente mucho, la pata de ganso, así que se las dejo para que la repasen. Recuerden que nos podemos comunicar vía mail y no tengo problema de que armemos un grupo y hagamos alguna clase por Zoom.